Vanguard School. Curso de Geometría. Primer caso de congruencia de triángulos. En este video tutorial aprenderemos el primer caso de la congruencia de triángulos que nos permite desarrollar algunos ejercicios en los cuales carecemos de las propiedades principales, relacionando ángulos y lados en los triángulos. En este primer caso vamos a observar que para que exista congruencia solo necesitamos tres elementos en común y luego todos los demás ángulos y lados se pueden determinar con mucha facilidad. Congruencia de triángulos. Dos o más figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, pero en diferente posición. Bien, fortalecemos el concepto. Serán congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño, pero diferente posición, lo cual indica que debe de tener las mismas dimensiones, abertura de ángulos y tamaño de los lados. El símbolo que vamos a utilizar es este símbolo de igual con una curvatura encima, lo cual indica congruencia. Por ejemplo, tenemos el triángulo ABC congruente con el triángulo DEF. Para que exista congruencia, debe de cumplirse las siguientes condiciones. El triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, siempre y cuando el ángulo A es congruente con el ángulo D. ¿Qué significa esto? Que posee la misma medida, que tiene la misma abertura. De igual manera, podríamos decir que el ángulo B es congruente con el ángulo E, el ángulo C con el ángulo F. Ahora, basta con encontrar tres elementos congruentes en los triángulos, entonces todos los demás elementos que faltan conocer se pueden determinar por simple observación. El lado AB es congruente con el lado DE, y el lado BC es congruente con el lado EF, y el lado AC congruente con el lado DF. Volvemos a reforzar el concepto. Si vemos dos triángulos que tienen tres elementos en común, entonces aquellos elementos que nos faltaría conocer lo podríamos determinar por congruencia. Casos de congruencia. Es cuando con tres pares de elementos congruentes un par tiene que ser obligatoriamente de lados. Se puede afirmar que los triángulos son congruentes. Por ejemplo, primer caso, lado, ángulo, lado. Es cuando se tiene dos lados y un ángulo congruente. Y vamos a reforzar con algunos casos. Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR. En el triángulo ABC tengo el lado AB, que es congruente al lado PQ, el ángulo B, que está representado por alfa, que es congruente al ángulo Q, que también se representa por alfa, y el lado BC, que tiene la misma dimensión que QR. Por lo tanto, podemos observar que en estos dos triángulos tienen tres elementos en común. Por lo tanto, podríamos decir de que AB es igual a PQ y que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo Q. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Eso significa que BC también es equivalente a QR. Por lo tanto, podríamos concluir diciendo que AC es congruente con PR y que el ángulo R es congruente con el ángulo C y que el ángulo P es congruente con el ángulo A. Si conociéramos estos valores, lo único que tendríamos que hacer es transferir aquellos valores encontrados. Veamos esta tabla. En esta tabla nos dice cuando dos figuras son iguales, entonces significa que tienen la misma forma. Si las figuras son congruentes, significa que tienen el mismo tamaño. Y cuando decimos que son semejantes, significa que tienen la misma posición. Esto nos hace pensar en lo siguiente. Entonces, dos triángulos serán congruentes si tienen como mínimo tres elementos en común. Ejercicios de aplicación número 9.
Por ejemplo, en este primer ejercicio tenemos aquí dos triángulos. Podemos observar que tenemos el lado A, el lado B y el ángulo alfa en ambos triángulos. Eso nos bastaría para indicar que ambos triángulos son congruentes. Entonces, observa, el lado que se opone al ángulo X es igual a. Cuando vemos en el primer triángulo, el ángulo que está correlacionado con A es de 40 grados. Lado con lado, lado con lado, ángulo con ángulo. Entonces esto nos da la conclusión que ambos triángulos son congruentes. Por lo tanto, este valor del ángulo sería 60. Este lado es igual a este otro. Y por lo tanto el valor de X sería 40 grados, algo que ya habíamos determinado anteriormente y que lo estamos representando gráficamente para poder respaldar nuestro concepto. Veamos el siguiente ejercicio. Tenemos aquí una representación gráfica y me piden calcular el ángulo alfa. Bien, vemos aquí varios triángulos, pero existen aquí dos triángulos que los vamos a enumerar que tienen elementos comunes. Por ejemplo, este triángulo número 1 tiene un lado que también se repite en el otro triángulo. Observemos. El triángulo número 2. En el triángulo número 1 tengo el ángulo alfa y en el triángulo número 2 también tengo un ángulo alfa. En el triángulo número 1 tengo un lado que está marcado con doble línea y en el triángulo número 2 también tengo un lado marcado con doble línea. Eso me lleva a la conclusión que estos dos triángulos son congruentes. ¿Ok? Entonces, si son congruentes, voy a hacer lo siguiente. A este lado yo le voy a llamar Z. Por lo tanto, el lado que se opone a alfa es Z. Esto significa que este lado también será Z. Puedo llegar a esta conclusión puesto que ya hemos definido la congruencia de estos dos triángulos. Entonces, entre Z y el punto hay un ángulo llamado 2 alfa en el triángulo número 1. Entonces, en el triángulo número 2, por congruencia, entre Z y el punto, también existe el 2 alfa. Ok, a nosotros nos piden determinar el valor de alfa. Como puedes observar, el triángulo más grande, el mayor, es un triángulo rectángulo, donde ya tenemos el ángulo de 90 grados, por lo tanto de él no me voy a preocupar, me preocupo de los ángulos de 2 alfa. Quiere decir de que 2 alfa más 2 alfa tendría que ser equivalente a 4 alfa. Entonces los triángulos unidos son congruentes, por lo tanto, esto significa que la suma de estos dos ángulos es igual a 90 grados. Por lo tanto, alfa equivale a 15 grados. Bien, continuamos con los ejercicios. En este caso tenemos acá, me piden determinar el valor de X, ¿no? Nos piden determinar el valor de X y comenzamos. Para que los triángulos sean congruentes tienen que tener tres elementos en común. Entonces tenemos un triángulo donde tenemos lado, ángulo, lado y en el otro tenemos lado, ángulo, lado. Triángulo 1 y triángulo 2 son congruentes. Esto nos permite establecer una relación entre la congruencia de triángulos. Por lo tanto, si esto vale A, pues este también vale A. ¿Ok? Entonces, estamos colocando algunos valores que podemos encontrar. Observemos, si este ángulo vale 20, entonces X más 20, suma de ángulos internos igual a un externo, igual a 70, lo cual indica que X equivale a 50 grados. Veamos. Ahora tenemos acá dos triángulos. Observemos. Tenemos un primer triángulo donde tenemos dos ángulos de 40 y 80, por lo tanto este ángulo tiene que tomar el valor de 60. Pero como tenemos un ángulo recto ahí, quiere decir que este ángulo equivale a 30. De tal manera que tenemos otro ángulo recto por acá y esto vale 60. Ahora sí, podemos observar el triángulo 1 y el triángulo 2 y podemos darnos cuenta que tienen tres elementos en común: lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Por lo tanto son congruentes. Y esta congruencia me permite establecer un tipo de relación. Por ejemplo, decimos que este lado se opone a un ángulo de 80. Por ser congruente con el triángulo 2, por lo tanto, este lado también se opone a un ángulo de 80.
lo cual indica que 80 equivale o x equivale a un 80 grados. Esto sería dentro de la congruencia de triángulos. Entonces, como puedes observar, es un trabajo muy simple, muy sencillo para poder trabajar esta congruencia. Veamos, tenemos acá otro triángulo. Ah, qué interesante, ya lo tenemos. Lado, ángulo, lado, 5, alfa, 8, 5, alfa, 8. Correcto, entonces son triángulos congruentes. El 1 y el 2 son triángulos congruentes. Bien, el que se opone a alfa entonces toma un valor de 7. Eso significa que el que se opone a alfa tiene que tomar un valor de 7, pero en este caso ese lado está formado por todo este segmento, 5 más x. Así es, todo eso vale 7. Por lo tanto, por congruencia de triángulos, podríamos llegar a la conclusión de que x tomará el valor de 2. Entonces, observa cómo este tema es tan importante y tan simple para poder determinar estos valores de los lados o inclusive de los ángulos dentro de un triángulo cuando no podamos aplicar algunas fórmulas o algunas propiedades. El concepto de la congruencia es muy importante. Veamos un ejercicio adicional. Acá vamos a completar esto porque vamos a ver, por ejemplo, vamos a ir colocando algunos valores en estos triángulos. Por ejemplo, el que se opone a y es b, o sea que el ángulo de acá yo le voy a dar un valor de 70, por ejemplo. No, arbitrariamente le doy 70 para explicar el tema. Ok, y el que se opone a θ vale 10, ahí está. Ya tenemos entonces lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Por lo tanto, y es 70. A este le voy a llamar x. Entonces, por lo tanto, a este le voy a dar un valor como 40, por ejemplo. ¿Ya? Son valores arbitrarios que estoy dando para explicar. Entonces, quiere decir de que x más y sería igual a 110 grados. Como puedes observar, es la aplicación directa de lo que son triángulos congruentes. Veamos algo más. Observemos. En este ejercicio tengo un triángulo que está vertical y un triángulo que está horizontal. Ambos son triángulos rectángulos y ojo, no te olvides, el tema es relaciones métricas en triángulos rectángulos. Por ejemplo, el triángulo que está vertical tiene como lado A y como lado vertical 3A. Y el triángulo que está horizontal tiene A y también tiene 3A. Y aparte tiene el ángulo de 90 grados. Perfecto, entonces acá tenemos dos triángulos congruentes. Observa, triángulo 1, triángulo 2, son congruentes. Bien, entonces tenemos que encontrar el valor de x. Vamos a ver. Vamos a darle nombre a algunos ángulos. Por ejemplo, a este le llamo alfa, por lo tanto este también será alfa. El que se opone a A es alfa. A este ángulo le llamo beta y por lo tanto este se llama beta. Bien, en el triángulo que está de manera horizontal, sabemos que el ángulo alfa más beta es igual a 90 grados. ¿Ok? Es igual a 90 grados. Por lo tanto, ese ángulo X que está externo a las figuras podría ingresar dentro del triángulo pequeño. Entonces, al obtener nosotros alfa más beta igual a 90 grados, entonces quiere decir que esto sería un ángulo opuesto por el vértice. O sea, ese ángulo que está afuera puede ingresar. Pero como alfa más beta vale 90, entonces el valor de X tiene que ser 90 grados. Observa lo sencillo que es al poder determinar estas congruencias. Observemos algo más. Ok, acá tenemos un triángulo número 8. Tenemos 3A por un lado, tenemos A por el otro, A, 5A, 76. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer en situaciones como estas es ir colocando todos aquellos elementos que nos podrían ayudar. Por ejemplo, aquí tengo un ángulo de 14 grados. Ok. ¿Listo? Entonces, mira, en el triángulo que está vertical sería el lado A, 90 grados y 4A. Y el triángulo que está horizontal sería A, 90 grados y 4A, porque esto vale 4A. Esto significa entonces que el triángulo, ojo, también es un triángulo rectángulo, significa que el triángulo 1 y triángulo 2 son congruentes. Ah, muy bien. ¿Y eso en qué nos ayudaría? Veamos, al ser congruentes, el que se opone a x equivale a A.
¿ok? Y el que se opone a 4A equivale a 76. Eso quiere decir que el que se opone a X equivale a A, o sea, al lado menor. Por lo tanto, X tiene que ser equivalentemente a 14. Trabajo sencillo. Veamos aquí otra figura. Ok, acá tenemos una figura donde tenemos dos triángulos, pero no sé si serán rectángulos.